Muy buenas tardes, les quiero agradecer muchísimo su acompañamiento porque todos los aquí presentes son afectos muy importantes, así que me siento muy acompañado, contenido y contento de que estén acá. Aunque me resulta un poco pomposo llamar esto conferencia porque estamos entre amigos, como ustedes saben, se plantea como una conferencia introductoria al curso de danza que empieza mañana y que va a ir los 4 lunes próximos en este mismo espacio de 5:30 a 7:30. El curso es uno introductorio a la danza griega, específicamente tiene como principal objetivo, por un lado, aprender los pasos básicos de las danzas más conocidas, de manera de poder practicarlas, internalizarlas y uno sentirse seguro después en una situación de taberna o fiesta griega, o de estar en Grecia, y sentir que las puede bailar porque ya se le fue el miedo y los pies se le mueven solos porque lo hicimos tanto, ¿no? Y por otro lado, quizás tan o más importante, aprovechar estos 4 encuentros para el mero placer de bailar, desde la perspectiva de la celebración. Por lo cual, sobre el final de esta primera parte expositiva voy a hablar de algunas características de aquello que vamos a hacer en estos 4 lunes, antes que nada para informar y ver luego con quienes estén interesados, tener un poco más de datos y empezar el lunes juntos. Pero de hecho, también esta conferencia es la primera actividad de un emprendimiento personal para mí muy importante, que es una especie de síntesis a la que la vida me fue llevando en estos últimos más o menos 30, si no muchos más años. Un montón de las cosas que yo pienso hacer con este nombre de Nueva Delfos son cosas que yo tenía planeadas, escritas desde hace 20, 30 años. Este tiempo estuve recuperando millones de papeles y papelitos con anotaciones textuales desde esa época, y que mi contexto laboral actual no me lo permitía mucho porque era muy agotador. El Centro Astrológico de Buenos Aires, al cual renuncié hace 2 semanas, y por otro lado también la carrera en la UBA, que como toda carrera era muy demandante, no tanto la maestría que acabo de terminar como en su momento la licenciatura, que igual ya son cosas que han quedado atrás. El combo de esas 2 cosas me hizo postergar mucho esto y ahora por fin estoy empezando. Una de estas cosas con las que empiezo es algo que quizás parezca más modesto o trivial desde el punto de vista filosófico de la profundidad, que es lo de las danzas griegas, que yo creo que no lo son triviales ni mucho menos. Y después yo iré haciendo otras propuestas de diversa índole, a veces para gente que ya está en el mundo de la astrología, en las cuales no voy a meterme muy profundamente ahora. Este emprendimiento lleva el nombre de Nueva Delfos, Escuela Mistérica Neoplatónica. Y bajo ese paraguas es que estoy proponiendo este primer curso de introducción e iniciación a la danza griega. Y este nombre, ya tramitado y legalmente registrado como en cualquier país que elegí darle, contiene muchas actividades que vengo desarrollando desde hace muchos años, no voy a extender ahora específicamente en cuáles, fuera de las que estrictamente tengan que ver más con las danzas. Y si elijo hoy entrar por este lado y darle este título un poco pomposo a este encuentro, celebrando la unidad, neoplatonismo y danzas sagradas, la oración mandálica en movimiento, es porque yo siento, y en mi experiencia lo viví así, por circunstancias de muy diversa índole, que lo de la danza griega, además del placer de bailar y punto, sea en una taberna o en su casa o uno solo, está totalmente inscripto en esa línea de tipo más filosófico, religiosa, casi, que responde a una cosmovisión que fue muy importante para la historia de la humanidad y a la que yo adhiero personalmente en forma plena, y entonces la quiero compartir por una cuestión de historia y de cultura general, y también para que sepan un poco por dónde pasa la actitud del docente, sin que necesariamente haya que adherir, por supuesto, a esa actitud, sino sencillamente para conocerla, ¿no? Se suele invocar a Grecia como la cuna de lo mejor de la cultura occidental, aunque desde luego sabemos que no es la única. Están Roma, Israel, Egipto, Mesopotamia, Medio Oriente, el ámbito germánico, nórdico, europeo, como algunas de las culturas más contundentes que modelaron la identidad actual de lo que llamamos Occidente. Pero Grecia sigue teniendo, yo creo, un estatuto legítimo de cuna de Occidente, en cuanto a que allí nacieron casi todas esas cosas que nosotros consideramos los valores más elevados, sagrados, valiosos, valga la redundancia, occidentales. Desde la Grecia antigua, con su filosofía, su arte, su arquitectura, sus desarrollos literarios, su matemática y su democracia, todas cosas que nos llegan hasta ahora y que se siguen aprendiendo en los colegios, enciclopedias, y que damos por hecho, inclusive en las particiones del saber de los ámbitos académicos y sus facultades.
pero también la Grecia moderna, continuidad natural geográfica de esa Grecia antigua, donde está este tipo de cosas que asociamos con el placer de la vida, que vinculamos a Sorba, y en esa naturaleza maravillosa de los griegos, tanto la naturaleza humana como la de sus paisajes, y que sigue siendo vivido por muchos que están allí o que visitan ese lugar como un espacio propiamente sagrado de los dioses, un ámbito que evoca una genuina trascendencia. Entre esta alegría y entusiasmo del pensamiento de los antiguos y este valor de lo natural como algo vital y sacro representado por Sorba, seguimos encontrando, todavía hoy creo, una referencia muy fuerte a Grecia como un valor sumamente importante. Varios de ustedes estuvieron presentes en el curso que llevamos adelante en la UBA sobre el griego en el cine, con la mirada del no griego sobre el griego y la mirada del griego sobre sí mismo en el espejo del otro, y vimos cómo nuestra cultura moderna, particularmente desde el 60, le suele adjudicar a Grecia un poder transformador. Ese valor transformador tan potente que ya tenía para los demás en la antigüedad se mantiene vigente de nuevas maneras, cambia vidas, hace ver las cosas de otra manera. Si nos remontamos a la antigüedad, y por ejemplo a esa filosofía griega tan importante, donde, tal como describe Aristóteles, tenemos claramente los orígenes de los presocráticos, luego Sócrates y Platón, del cual un filósofo muy importante de principios del siglo XX, Whitehead, ha dicho que toda la historia de la filosofía occidental es Platón con notas al pie. Y personalmente adhiero, porque es muy difícil encontrar algo en la filosofía posterior y hasta la fecha que no hubiera sido planteado por él. Y después encima están las sistematizaciones mucho más ordenadas y racionales, menos místicas de Aristóteles, su discípulo, seguido por los estoicos, tales como Zenón, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Toda esta continuidad de filósofos marcó una identidad muy fuerte, en cuanto que así como se veía Atenas y al Partenón como una especie de modelo de civilización, a estos filósofos mencionados se los veía como modelo de pensamiento, porque no había otros con ese nivel de pensamiento sistematizado y desarrollado, y de hecho formaron una tradición propiamente dicha. Cuando Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, decide llevar la buena nueva del helenismo y del modo de ser griego a todas las culturas que lo rodeaban, algunas de hecho muy lejanas, él y sus generales, con los filósofos que los acompañaban, tomaron contacto con las filosofías y religiones aledañas de un modo muy directo, con culturas y religiones tan diversas como la egipcia, la india, la persa, la caldea o mesopotámica, la siria y la israelí, y que son en buena medida las otras culturas que antes mencionamos como cuna también de nuestra civilización. Faltaba la romana, que vino después, conquistando a Grecia, copiándola y adoptando como propia toda esa variedad de culturas diversas absorbidas por el crisol básico de los griegos. Pero también ocurría en Grecia que había una tradición religiosa menos conocida, y porque era oculta, que era la de las religiones mistéricas. Por un lado estaba la religión de la polis, la religión de los hombres, que por ser patriarcal era del cielo, las así llamadas religiones uránicas, el panteón del Olimpo que todos conocemos con el patriarcado celeste como modelo de la sociedad, Zeus y su esposa, su hija obediente, su hermano, su hijo obediente, su hijo no tanto, y demás, ¿no? Todo alrededor de esta figura y este orden patriarcal. Pero había una tradición previa que no estaba precisamente prohibida, ni mucho menos, que era la de las religiones que traían el resabio milenario, en el sentido literal de la palabra, del matriarcado. Las religiones matriarcales, no del cielo o uránicas, sino de la tierra, ctónicas, donde las deidades principales eran femeninas, animales, y tenemos un referente muy cercano culturalmente aquí en la Pachamama, la madre tierra, o en Gea, la tierra como concepto New Age. Y estas religiones eran generalmente secretas en el sentido de que no se escribían, había un voto de silencio obligado, eran mistéricas. Mis tiene como raíz etimológica la boca cerrada. Misterio viene de ahí. No abro la boca. La religión mistérica más conocida, por ejemplo, es la de los misterios de Eleusis, en el cual miles y miles de personas fueron iniciadas anualmente durante 2000 años
y hacían un voto de secreto absoluto, so pena de muerte y de condenación de toda índole, y fue tal el nivel de respeto sacro, de miedo o de convicción por ese voto, que en 2000 años ninguna de esas millones de personas abrió la boca contando qué pasaba ahí adentro. Se sabe de los rituales previos que estaban muy codificados. Había una caminata preparatoria, tipo el Camino de Santiago en España, algo en el mar con un cordero y demás, pero después cuando ya entraban en la parte específicamente del misterio, esto era algo ya arcano que generaba una transformación espiritual, una experiencia mística, una epifanía en los participantes que los llevaba a tener una certeza de lo sagrado, de la trascendencia y la inmortalidad del alma. Todos los filósofos mencionados pasaron por los misterios de Eleusis, donde se juega fuertemente la idea de la reencarnación del alma, en la cual creían en este espacio esotérico los griegos, y que luego es retomada fuertemente por Platón, en una idea muy enraizada en un filósofo presocrático, desde luego iniciado en Eleusis, que es Pitágoras de Samos. Todo el mito de Eleusis es femenino. Tiene que ver con el rapto de Core, la hija de Demeter, la Proserpina romana, hija de Ceres, diosa de la tierra. Y esta tradición se transmitía en casa, por tradición oral, por la educación materna. La religión se transmite generalmente más por la madre que por el padre, sobre todo en casamientos mixtos, un fenómeno similar al de la lengua, donde naturalmente hablamos de lengua materna, no de lengua paterna. Es decir, que en el griego promedio convivía una experiencia mistérica, espiritual, femenina y doméstica, por un lado, y por el otro una religión más social, patriarcal y uránica, fuertemente politeísta. No era una religión esta organizada, no había sacerdotes. El pater familias era el sacerdote dentro de casa, y eventualmente cuando afuera había algo parecido a un sacerdote, era de un dios determinado, y era más bien su profeta, su intérprete y vocero, un adivino, sin libros sagrados que fueran considerados como la palabra de Dios, ni menos todavía organizaciones sacerdotales con iglesias instituidas, unificadas con una cabeza central. El politeísmo y la no centralización religiosa reflejan bastante este espíritu democrático y pluralista que solemos asociar con Grecia, ajena a toda idea de institución religiosa fuertemente controlada y hegemónica. Cada ciudad tenía sus dioses. Por ejemplo, en Atenas hubo una pelea entre Poseidón y Atenea por el patronazgo sobre la ciudad, y ganó Atenea. Y por eso Poseidón quedó bastante enojado con Atenas, que se llama así por el nombre de su diosa, ¿no? Y luego, con el cristianismo, casualmente, la Virgen María pasa a ser la patrona de Grecia, en clara continuidad con la diosa Virgen y su Partenón, porque Partenos es virgen, Entonces, estaban por un lado los órficos y los pitagóricos, con sus doctrinas de salvación, los misterios de Eleusis y Delfos, el centro espiritual por excelencia junto a Delos. Eran santuarios dedicados al dios Apolo, que característicamente se había instalado en Delfos porque había una religión previa, ctónica, matriarcal, con una gran serpiente llamada Pitón, a la que él mató, y después tuvo que expiar su culpa por el asesinato. Lo perdonaron y quedó como el administrador espiritual del santuario, que donde se encargaba como dios solar que era, de mostrar con su luz a la gente cuál era su identidad, su perfil, su límite, su destino. Y esto a través de las pitonisas, por la serpiente Pitón, que eran mujeres a través de las cuales se comunicaba, y luego eran interpretadas por una especie de sacerdotes que interpretaban esos mensajes crípticos que uno luego tenía que decodificar. Delfos era muy venerado por toda la comunidad griega, y por esto era muy rica, porque llevaban todo tipo de cosas votivas de oro, les construían templos constantemente, y tenía como actividad principal lo oracular. La actividad principal religiosa del griego era el diálogo con los dioses, a través del sacrificio como señal de respeto y el pedirle consejo, consultarle respecto de un tema, de su destino, y recibir una respuesta. El dios griego estaba haciendo una interacción muy constante con el ser humano. En la Ilíada, los dioses se agarran todo el tiempo a trompadas, no solo entre sí, sino también con los hombres. Zeus preñó a muchísimas mujeres, raptó y violó a varios hombres, además de a varias diosas y semidioses. Los dioses caminaban entre los mortales. Había una relación de mucha contigüidad, de mucha
carnalidad, de mucho diálogo, cercanía y contacto, cosa que también tenían los caldeos en la Mesopotamia con su religión oracular, y que mantenían un contacto directo de consideración y consulta a los dioses. Entonces Apolo, en un momento, como empieza a tener mucha fuerza, otro dios, también hijo de Zeus, que es Dionisios, el dios del vino y del éxtasis religioso desenfrenado, que llevaba generalmente a las mujeres a situaciones de posesión, las ménades en las bacanales, escenarios que se llamarían orgiásticos, no en el sentido sexual moderno de la palabra, sino en el original de la danza desenfrenada, orgi, horadar la tierra con los pies, quiere decir orgi. Era una plenitud desenfrenada en donde mataban animales y demás descontroles. Entonces decía Apolo, para que esta situación no se fuera de las manos en términos sociales, decidió incorporar a Dionisios dentro del panteón helénico y darle un lugar en Delfos, que se convierte así en una síntesis de estos dos aspectos de lo religioso helénico, como bien vio Nietzsche, el aspecto apolíneo, armónico, del pan metronariston, que en versión peronista sería todo en su medida y armoniosamente, en general era de Libra, y que significa más o menos lo mismo, ¿no? Todo medido es excelente, donde algunos ponen el acento en el todo y otros en la mesura. Así Apolo trata de esclarecer el destino en cuanto a la identidad que a uno le toca en lo social visible. Y por otro lado está esta experiencia mística, participativa, desgarrada de Dionisios, en donde el hombre se funde en Dios y muere en él, base importante del cristianismo, además de las otras influencias también de Esculapio, Mitra y Krishna, y que están sintetizadas en Delfos, ¿sí? Estos dos aspectos justamente mencionados de Apolo y Dionisios, que se caracteriza así por esta cualidad de síntesis también dada entre la religión ctónica de la serpiente Pitón, desde donde vienen todavía los vapores que hacen entrar en éxtasis a la pitonisa, que permite dar el mensaje del dios para que sea codificado, y la religión uránica, con Apolo, que es uno de los dioses más uránicos imaginables porque es el sol y una de sus características es la distancia, como la del cielo, es el que hiere de lejos, ¿no? Con sus flechas, sus rayos de sol. Por otro lado, en esta rápida historia, vuelo de pájaro de la filosofía, con estos nombres tan conocidos, desde los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles y los estoicos básicamente, a partir de las conquistas de Alejandro y del contacto constante con las religiones mistéricas egipcias, sirias y de otras diversas zonas, además de las locales preexistentes, de hecho preindoeuropeas, se fue dando un fenómeno que a mí siempre me resultó maravilloso, de sincretismo religioso, en el sentido de una convivencia no polémica, no descalificadora, de distintas posturas religiosas y filosóficas durante algunos siglos, desde más o menos el siglo III a.C. hasta el siglo II después de Cristo, por lo menos. En rigor, 1 o 2 siglos antes y después, pero de todos modos suman bastantes siglos. Ya había una sensación para los griegos de esa época y para toda la gente que formaba parte del imperio griego al principio y luego pasó a ser romano, pero la estructura ideológica y cultural se mantenía, de que lo bueno ya había pasado. Después de Platón y Aristóteles, ¿qué se podía decir? Entonces los estoicos ya ponían el acento en el soportar, el buscar la salvación de la propia alma, la mesura, el cultivo de la amistad como un principio de cohesión social, y hacían comentarios sobre los pensadores previos, y surgió una línea en el siglo III, fines del segundo después de Cristo, llamada neoplatónica, cuyo principal representante todavía hasta hoy fue un tal Plotino del siglo III, que fue un filósofo y místico que trató de retomar y revalorizar las ideas de Platón y encontrar una síntesis plausible entre Platón, Aristóteles y el sentimiento de estas religiones mistéricas hebreas. El judaísmo ya estaba muy instalado en el imperio helenístico en Alejandría, sirias y desde luego egipcias, por ejemplo el hermetismo en Alejandría, sin olvidar las locales, tales como el neopitagorismo, los órficos o los misterios de Eleusis, o si vamos al caso el estoicismo también, ¿no? Y logra Plotino una producción muy interesante, que es la que se asocia generalmente con el neoplatonismo como tal, y que luego va a tener evoluciones y continuadores, de los cuales hay un par
con los que me siento particularmente identificado, que son Jámblico y Proclo, que son quienes llevaron todo esto más por el lado de una experiencia sensible cercana a lo que hoy llamamos magia. Y debería explicar por qué esta predilección mía por ellos, que también fueron predilectos del último emperador pagano, Juliano, al que personalmente también admiro muchísimo, y nada lejanos tampoco al famoso Adriano, previo, ¿no?, de Yourcenar. Antes de continuar, quisiera dejar sentado que el neoplatonismo, que hoy puede parecer una palabra larga, rara y lejana, fue la base conceptual y afectiva del cristianismo, del sufismo islámico, de la cábala hebrea y la mística popular medieval, de la astrología, del ocultismo. Es decir, que culturalmente y en cuanto a la historia de las religiones, de mucha cosa, casi demasiada para no tenerlo en cuenta, y de no suponerle un posible valor para que tanta gente lo tuviera en consideración. Yo me siento más cómodo con el neoplatonismo tardío, que va de Plotino a los dos filósofos que mencioné antes, pero fue un proceso de varios siglos en el cual los intelectuales y los artistas pensaban en esos términos, y por eso me parece interesante traerlo a colación, porque en ese contexto toman forma cosas que son muy caras para mí, como son la astrología y una serie de tradiciones que llamaríamos esotéricas. Y lo esotérico tiene que ver directamente con los misterios. Misterio, dijimos que era oculto, secreto, de ahí viene el ocultismo, de ahí el hermetismo y el esoterismo, que en líneas generales son cuasi sinónimos. Y hay una serie de prácticas modernas que hoy caen en la bolsa de la New Age, pero que cuando no existía ese término, 5 o 6 décadas atrás, hubieran caído en la bolsa del en la bolsa del ocultismo, como puede ser la cábala, una variante que es la numerología o el tarot, por supuesto la astrología, la alquimia, la magia, la quiromancia y otros tipos de mancias más informales como la borra del café, todas prácticas que plantean una forma de contacto directo con lo divino, una forma claramente no trivial, visceral, de querer relacionarse con algo más trascendente. Y todas estas cosas tienen que ver con el neoplatonismo, que postulaba algo muy simple. Hay lo uno, o el uno, el artículo da igual, que podría parangonarse con Dios, pero ya esa palabra sería empezar a darle formas, y ese uno es algo casi matemático, casi lógico, indefinido, que está en todo en cuanto uno. El ser antes de que empiece a ser, antes de que se manifieste. Y el uno, que en cierto modo y lógicamente es todo, es algo tan pleno, en cierto modo el ser en potencia, que empieza a derramarse, empieza a emanar. Es la teoría de las emanaciones propia de todo el neoplatonismo y que ya viene de Platón. Y empieza entonces a generar una primera consecuencia lógica, que es verse a sí mismo. Y esto es el nous, la inteligencia, donde el uno, por abundancia, genera una especie de otra cosa, que es esta conciencia de sí mismo. Pero esta otra cosa ya empieza a ser otra cosa. Y entonces empieza la dualidad, y como dice el Tao Te Ching, primero vino el uno, después el dos y después la multiplicidad. Luego hay una tercera emanación natural muy clara después del nous, que es la psique, el alma, que en el caso del mundo es el anima mundi, el alma del mundo o del universo, un concepto muy caro al medioevo y que justamente hace una ligazón, una reunión desde lo afectivo, el sentimiento y el amor entre lo uno y eso otro que es la contemplación intelectual del uno. Cada emanación está siempre vuelta a los términos anteriores de donde proviene, porque está contenido en ellos y los contiene. Y estos tres, el uno, su segunda y primera y segunda emanación, se parecen un poco casi a la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Trinidad que comparten de otras formas casi todas las religiones y que aquí aparece fuertemente expresada en este sentido lógico, numerológico del neoplatonismo, que sin ningún género de dudas la influenció, si rastreamos su génesis, en la historia del cristianismo. Y esto lleva naturalmente a otras emanaciones, donde la más importante siguiente es la de la realidad, que conocemos y que vemos, pero que desde el neoplatonismo se la percibe, y recuerden que en esto hay influencias hinduistas y luego específicamente budistas muy estudiadas, aunque lo que voy a comentar de hecho es puro Platón,
decía, la realidad como solo lo que vemos, el famoso velo de Maya de los hindúes, el velo de Isis de las tradiciones ocultas egipcias, y que hay que descorrer para ver la realidad verdadera por detrás, porque es solo eso, un velo, una ilusión. Que sabrán que hay varios tratados, de los cuales un clásico fue el Tao de la Física de Capra, que tratan de cómo los conceptos de la mística moderna están siendo cada vez más cercanos en su discurso, a veces casi idénticos, a los de la física cuántica y nuclear moderna. Es decir que cuando esto que toco o golpeo aquí con los nudillos lo siento tan duro, o se me cae encima y me duele, o me quemo y me duele mucho más y me dan ganas de agarrar a trompadas al que me venga a decir que esto es solo una ilusión, un velo de Maya. Otra cosa sucede cuando uno empieza a indagar, como en ese videíto de 2 minutos de YouTube que lleva, si no me equivoco, desde un mosquito que está picando a una persona, se sumerge en un zoom vertiginoso al átomo, hacia el átomo y al vacío que lo constituye, y después vuelve a hacer el zoom vertiginoso hacia el espacio exterior intergaláctico con sus inmensos vacíos. Es impresionante porque a uno lo hace ver la analogía entre esos dos planos y cómo ese mosquito, el hombre, la tierra, lo que está en el medio, es realmente una ilusión, una nada, algo efímero, contingente, relativo, evanescente, que es parte de un todo y que aquello que hay son solo símbolos. Por ejemplo, cuando éramos chicos teníamos el modelo del átomo como un pequeño sistema solar, ¿no? Una bola de billar que era el núcleo y alrededor del cual giraban otras pelotitas más chiquitas que eran los electrones y los neutrones. Pero desde hace décadas, con la física subatómica y cuántica, ese modelo se ha vuelto ridículo. Hoy son hipótesis matemáticas. La materia está compuesta de símbolos matemáticos que en un momento se organiza para nuestra conciencia de un modo suficiente como para darnos la experiencia de la solidez, de la sensorialidad. Pero esa idea de la materia compuesta por nociones algebraicas, campos energéticos expresados en términos matemáticos, es decir, simbólicos, profundamente inmateriales, insustanciales, es totalmente análoga a la idea del velo de Maya y el autoengaño de la realidad de las tradiciones budistas, hinduistas y platónicas. Plotino tiene esta visión, y el uno, cuanto más se va alejando en sus emanaciones, hay menor conciencia de ese uno, pero este nunca deja de estar en esa emanación, en ese casi no ser. Por eso, como en tantas religiones y siguiendo la idea del religar, la búsqueda del neoplatonismo es la de, a través de la contemplación, de la reflexión y casi yo diría del bhakti, o sea de la devoción, ir desandando el camino y llegar nuevamente a ese uno para realizarlo, porque el uno con sus emanaciones es algo circular, que va y viene, algo que es propio también del hinduismo, de la religión previa, del jainismo, y yo diría que casi de toda religión, involucrando a tal fin la desintegración del ego, como en todo misticismo, aunque en el neoplatonismo no hay un desprecio por lo físico, como sí de hecho tenían los gnósticos, y Plotino se peleaba mucho con ellos, sino un amor a lo sensible existente, como ocurre con Platón en el banquete, en el discurso de Diótima o en el Fedro, donde a través del amor físico se llega a la idea del amor a la belleza, y a través del amor a la belleza, el amor a la idea, y luego a través de esta al amor del espíritu, y así sucesivamente, realizándose de este modo el ascenso del alma a través de esos principios arquetípicos y hacia los principios puros, verdaderos, los arquetipos de los cuales hablaba Platón. La imagen del ascenso del alma por las esferas planetarias, nada ajena al cristianismo, donde el alma al morir asciende al cielo, o la misma Virgen, la mediadora por excelencia, Dante en su Divina Comedia, y también tenemos como símbolo y camino los árboles de la vida, que unen el abajo y el arriba, el árbol de la vida en la Cábala, el Reue de los mapuches, el de la tradición mitraica siria o persa y las tradiciones nórdicas, celtas, o el mismo árbol de Navidad, ¿no?, que unen el cielo y la tierra, donde tenemos lo arraigado y lo que va por otro lado sobre la copa celeste, formando una unidad que aparece bellamente expresada en un aforismo alquímico que dice que para que las ramas de un árbol lleguen al cielo, sus raíces deben llegar al infierno,
tal como vemos en el hermoso tríptico Unión Mística del pintor esotérico suizo Joffre. Entonces, tenemos por un lado el árbol de la vida como representación espacial tridimensional en su dimensión vertical, pero por el otro lado podemos pensar esto mismo desde la perspectiva del plano, en forma horizontal. Allí podríamos representar lo uno como un punto, sin dimensión, que es la mejor forma de expresarlo matemáticamente, nocionalmente y simbólicamente. Y este puntito derramado en su plenitud, en su mismidad, sin dimensión, sin intentar investigar en el mismo, se expandiría naturalmente en un círculo, que es lo que ocurriría con un microscopio o un zoom aplicado a un punto dibujado en un plano. Tanto el punto como reflejo de lo uno, y el círculo más todavía, desde Pitágoras, Platón y todos los sujetos y tradiciones helenísticas y neoplatónicas mencionadas, son símbolos de perfección y símbolos del espíritu. Por eso en astrología, el punto en el centro del círculo es el símbolo del sol, como expresión de el círculo en cuanto reflejo del punto, la conciencia del uno y el centramiento en la posible pluralidad de experiencias simbolizadas por los infinitos puntitos de la circunferencia extendida en el espacio. Concepto que también encontramos en el mandala de la tradición tibetana, donde en esta pluralidad de experiencias se permite la coexistencia de todo pensando en su conjunto como una armonía en la unidad. Y de esto trata el neoplatonismo en forma esencial, contundente, ideológica y programática. Hay unidad, hay diversidad y está todo bien. Este sentir neoplatónico coincidía con un momento cultural en que pasaba esto. La gente no se mataba por cuestiones ideológicas o religiosas. No había los fundamentalismos que generan las matanzas que vemos hoy a diario. Las culturas coexistían en su diversidad en la unidad del Imperio griego de Alejandro, que ya tenía esa actitud integradora, admirativa y respetuosa de los otros, y luego en el romano, que la heredó, ¿no? Y luego vinieron las interacciones y el natural sincretismo resultante, típicos del siglo II a.C. en adelante por algunos siglos. Fueron épocas maravillosas, gloriosas. En el siglo II después de Cristo vivió este extraordinario emperador que fue Adriano, y del cual Marguerite Yourcenar escribió su hermosísima novela Modelo, una de las cumbres de la literatura del siglo XX, y ella comentó que se inspiró en una frase que leyó de Proust, que decía que los dioses ya no estaban, Cristo todavía no estaba, y desde Cicerón hasta Marco Aurelio hubo un tiempo único en que el hombre estuvo solo. Y esta soledad se expresaba al mismo tiempo en un movimiento espiritual y religioso individual muy intenso, donde había una pluralidad de opciones, donde la gente pasaba de una a otra o transitaba más de una al mismo tiempo, y no de un modo cínico como si fuera un supermercado espiritual, sino desde la circulación a través de filosofías y religiones como una investigación personal. Un caso paradigmático es San Agustín, que tuvo sus propios tránsitos hasta quedarse instalado en el cristianismo. Investigación en donde las devociones e ideas abrazadas se daban por una elección personal, según las inclinaciones y sensibilidad de cada uno, a partir de esa profusa oferta de alternativas, y no por un condicionamiento o coerción cultural o política, eventualmente familiar, ¿sí? Era un momento de mucha libertad y democracia en este aspecto. Por supuesto no en el político, ya que el imperio estaba impuesto y era una cosa dada, donde el ideal de la democracia de las polis quedaba solo como un ideal, lo que propiciaba el cultivo justamente del mundo interior, y ya no el de la vida política activa que había antes en la polis. Y a partir del cultivo de ese mundo interior se da la afinidad con esa pluralidad de opciones que tuvo lugar por este sincretismo de culturas. En cierto modo podría parangonarse en ese sentido con la actualidad, pero con un mayor sentimiento de necesidades espirituales, con religiones menos hegemónicas y menos todavía fundamentalistas. El mandala es un todo donde sus contenidos coexisten armónicamente
y nada absorbe o tapa o anula a nada entre sí. Y al mismo tiempo hay una sensación y experiencia de unidad y de centro. Lo que pasa también, por supuesto, con el zodíaco, si lo pensamos como una estructura mandálica. Del uno que emana hacia el todo, hay una serie de instancias intermedias en cuanto a emanaciones que ya estaban desarrolladas en los escritos de Platón, y son el demiurgo, los dioses, los semidioses, los ángeles, los arcángeles, los démones o daimones, los genios personales, los angelitos o seres que pasan y nos dicen cosas. Hay una coexistencia de esos planos que es muy codificada en el neoplatonismo tardío y de los cuales se va a alimentar muchísimo aquello que llamamos ocultismo, en un diálogo con estos intermediarios, como los ángeles de la New Age, o los planetas mismos como símbolos mediadores de aquello que está por sobre y dentro de nosotros, ¿sí? El círculo, del cual el mandala es un ejemplo, es algo que en muchas culturas se ha usado para demarcar un espacio sagrado, porque había una noción de que el tiempo, tal como se lo vivía en la mayor parte de las culturas, era circular, cíclico. Ciclos, kiklos en griego, es tanto círculo como ciclo. Las situaciones recurrían, tal como lo expresaban las vueltas de los astros, los retornos, y así los eventos y las eras. El tiempo lineal es un invento más bien semítico, en principio sumerio y luego sobre todo hebreo, con ese sacrificio de Isaac que no llega a suceder y que es donde comienza la cronología del tiempo lineal, tal como desarrolla Mircea Eliade en El mito del eterno retorno, con una clara línea que va del pasado al futuro, que va a ser luego potenciada con la escritura y su cronología histórica, numérica, y que más modernamente se expresa en su máxima potencia con corrientes culturales como el positivismo y su idea de progreso infinito a futuro, muy presente todavía en nuestra cultura, inclusive en buena parte del espiritualismo New Age, pero que era ajeno a la antigüedad, donde la noción predominante era la de ciclo, con su auge y decadencia recurrentes. Y en ese tiempo circular existía de hecho un origen que se concebía fuera del tiempo, ilio tempore, y el sentido del rito religioso era tomar contacto con ese origen sagrado fundamental a través del espacio sagrado, ilio tempore, del templum, el templo. El templo es cuando uno delimita un espacio que adquiere una dimensión sagrada y lo contempla, como ocurre en cualquier templo religioso de cualquier tradición, o en la delimitación de los círculos mágicos protectores propios de cierta magia que propician la presencia de lo sagrado, pero que no están propiamente cerrados, porque son portales, puertas de comunicación a otros planos trascendentes, en donde se entra a otra dimensión que tiene que ver con esta instancia cósmica, unitaria, de conciencia de la unidad, del todo, y que reitero que no es cerrado como las mónadas de Leibniz, sin ventanitas, porque es un espacio delimitado, sagrado, pero al mismo tiempo abierto a lo divino, al Dios, donde se dialoga con Él y éste contesta, y de esta manera opera fuertemente a través de lo oracular, el símbolo. Símbolon era para las culturas indoeuropeas arcaicas una noción muy particular. Como en principio eran culturas nómadas que se iban separando frecuentemente en la búsqueda de nuevos territorios, tomando los distintos grupos distintas rutas, entonces rompían un objeto en dos partes y cada uno se quedaba con una, para que el día de mañana en que se reencontraran ellos mismos, con los drásticos cambios físicos que trae el tiempo, o inclusive sus propios descendientes, pudieran reconocerse al ver que esas piezas eran partes de un mismo todo, y así reconocerse como parte de un mismo clan, de una misma unidad, de un todo mayor. Es un tópico típico de las leyendas y narraciones arcaicas populares, así como de la literatura romántica e inclusive en su expresión más popular de la telenovela, como en Perla Negra, para dar un ejemplo cualquiera, y en la moneda compartida como colgante por los enamorados o amigos que encontramos en las ferias artesanales, también hay una cierta expresión de esto. Símbolo es entonces algo que yo tengo y conozco
que me permite reconocerme como parte de algo mayor, de una unidad, y que me permite reconocer algo que no conozco. En ese sentido, y por eso se usa el término, remite a la noción cotidiana ya clásica de símbolo y de signo, en el sentido de Saussure y de Peirce. Algo con lo que yo aludo a algo que no está inmediatamente presente y que inclusive quizás conozco menos. La oración y la plegaria tienen de alguna manera esa cualidad, están transidas y llevadas adelante por un lenguaje simbólico, que puede ser tanto la astrología como otros lenguajes sagrados del estilo de la cábala o variantes como el tarot o la numerología, o el lenguaje común cargado de tonos, términos y fórmulas inconfundiblemente sagrados. Inclusive también la danza, que ha sido desde siempre y privilegiadamente un lenguaje sagrado, y desde luego también la música, que desde Pitágoras siempre fue un reflejo de lo celeste, concebido como algo divino, la música de las esferas como reflejo de lo espiritual, pensado en un sentido cósmico. Y por lo tanto, la danza en unión con la música, por supuesto particularmente la griega, tiene un poco esa cualidad simbólica, mediadora, de contacto y de comunión. Y como justamente lo que vamos a comenzar, espero mañana, es un curso de danza griega, quisiera recordar que en las danzas circulares se está recreando explícitamente esta idea de, por un lado, comunidad humana, cadena de energía, participatividad, pero por el otro lado, círculo que crea sentido, círculo como templum y signo o símbolo sagrado de la unidad, del todo. De círculo de energía que crea más y más energía, pero también basado en esta noción ideológica, esté explicitada o no, de tipo neoplatónica. No todas las danzas griegas son circulares en cuanto a estar en ronda agarrados de las manos, aunque varias de hecho sí, como el cirtó nisiótico de las islas, el cérvico, que es el saltadito típico de Creta, y a veces el chánico, el de las atléticas piruetas viriles que por momentos bailaban en cenizas del paraíso, y el calamatiano, el popular baile nacional de Grecia. Pero hay otros bailes, otras danzas, como el djembéquico, a veces llamado la danza del borracho, la danza del águila, que si bien se baila solo, el bailarín tiende a armar círculos alrededor de sí mismo y sobre todo de un eje invisible, a veces ocupado por un vaso de vino u otro objeto ritual como el rosario griego llamado komboloi. Lo que también de alguna manera pasa con el chifteteli, la danza estilo oriental de odalisca que se suele bailar de a dos, en donde la pareja no se toca y en sus movimientos van generalmente recreando el tránsito por un círculo virtual. El único baile de los clásicos que bailan todos los griegos en las tabernas donde esto categóricamente no ocurre es el jasápico, que por ejemplo el del final de Sorba el griego, cuando están agarrados de los hombros, que es totalmente frontal, abiertamente de cara al público, y el conjunto de los 2 o 3 bailarines remeda así un frontispicio griego. En la antigüedad el arte y la religión estaban totalmente unificados en una sola praxis, y esto lo tematiza claramente Platón en sus escritos. El arte siempre fue un canal de acceso a lo trascendente, a lo divino, y esto el neoplatonismo lo toma fuertemente, y cuando renace la revalorización superlativa de lo grecorromano en el Renacimiento, esto se dio justamente con el renacimiento del neoplatonismo en la Academia Florentina del siglo XV, con Marsilio Ficino y Pico de la Mirándola. Las primeras traducciones fueron de Platón, pero inmediatamente se dieron las de Plotino. Y estos intelectuales, primero los italianos y después contagiaron a los ingleses, se engancharon fuertemente con una serie de prácticas mágicas que, a través de la música, buscaban lograr la sintonía con tales o cuales planetas. Hay aquí una idea de que a través de lo sensible, tanto en el sentido de lo material como de la sensibilidad, por ejemplo emocional, se busca tomar contacto con lo trascendente, con lo verdadero, en cuanto, al igual que la periferia del círculo respecto del punto central virtual que representa, como lo uno es manifestación del otro y ambos se contienen mutuamente, donde lo uno es el bien y todo, inclusive lo más aparentemente oscuro o espantoso, tiene potencialmente ese uno,
y está anhelando volver a ese centro. Entonces la práctica del arte, como nos puede pasar con una muy buena película que nos conmueve a distintos planos y nos eleva, o con cualquier otro arte como la música, o con el amor, que como dice Platón en su Fedro, hace que nos crezcan literalmente las alas. Según esta mirada, estas experiencias, básicamente artísticas, sensibles, llevan a este tipo de trascendencia. Yo lo vivo así personalmente, y por eso la idea de hacer esta modestísima y breve introducción a la noción del neoplatonismo para encuadrar las futuras actividades de Nueva Delfos. En ese sentido es una disertación inaugural y programática. Y bueno, la primera actividad es esta de la danza, que es celebración en cuanto a diversión, pero también en el sentido de celebración de la vida, en un sentido sacro, para quien quisiera vivirlo de esa manera. Me resultaría casi deshonesto no hacer este encuadre, explicitándolo desde mí, y en su ausencia remitirlo sencilla y solamente a un aspecto técnico de los pasos de la danza y de recreación o esparcimiento. Algunas danzas griegas, de hecho, tienen una estructura esotérica impresionante en la secuencia y combinaciones numerológicas de sus tiempos y sus pasos, tales como combinaciones muy sugestivas del 3 y el 4, números básicos de muchas tradiciones ocultas, y más todavía con el 7 y el 12, como en el caso del Kalamatiano, con los valores sagrados de base astrológica ancestral que portan esos números. Nos referimos a una cultura que tuvo una cierta permanencia geográfica constante en una zona, que históricamente fue sincrética y ecléctica de una manera característica, en cuanto supieron tomar mucho de otras culturas, supieron mantener una continuidad, amén de tener un genio inicial innegable. Entonces no es ocioso que sus danzas y su música tengan un atractivo tan grande para tanta gente y que nos produzcan una fascinación tan particular. Hay larga tradición de las danzas como algo ritual, como en el coro griego, cuya presencia en la tragedia tiene un origen clara y documentadamente religioso en los ritos de Dionisios. El coro cantaba y bailaba, y así como hoy asociamos coro con un grupo de gente cantando, las palabras griegas antiguas y modernas para aludir al baile tienen la misma etimología. La principal actividad del coro era el episodio, que etimológicamente es dar vueltas alrededor del escenario, en círculos, cantando y bailando. Es decir que, una vez más, nos encontramos con la idea del círculo sagrado, la delimitación del templum, porque el espacio teatral griego era eso, el ámbito del oficio de un culto. Esto, desde luego, no está circunscrito a los griegos. Todas las culturas arcaicas tienen danzas sagradas. En ese sentido son arquetípicas y muy elaboradas las hindúes y las sufíes, que deliberadamente toman un ocultista de la primera mitad del siglo, Gurdjieff. Cuando yo estuve en la India, hice durante un tiempo experiencias con las danzas ocultas de Gurdjieff, y en algunos momentos era impresionante porque me encontraba haciendo secuencias o partes puntuales del jazápico griego, que conocía muy bien, y el efecto al hacerlo y al verlas era hipnótico, alucinante. Uno entraba en otro estado de conciencia. Algo parecido pasa con las danzas sagradas de la antroposofía, la euritmia de Rudolf Steiner, que también tuve ocasión de transitar, y que remiten a una estética estilizada de la danza griega antigua, en donde Steiner dice que se inspiró en imágenes antiguas, como luego haría igualmente Isadora Duncan, pero también en su propia percepción clarividente del movimiento de los cuerpos sutiles que, según esa tradición y otras, nos componen, particularmente el cuerpo astral y el cuerpo etérico. En suma, esto no es solo algo lindo y divertido, que por supuesto, y al menos para mí lo es, pero lo es porque hay mucho detrás, hay mucho más detrás, y esto es lo que quería transmitir con esta introducción. Antes de finalizar, a título mucho más personal, quisiera también contarles que el primer recuerdo que tengo de mi vida de chico, a los 2 o 3 años, y que no sabría decir hasta qué punto es un recuerdo real en mi memoria sensible, genuino, o está construido sobre las cosas que me decían después que yo hacía, ¿no?
Pero bueno, concretamente había una música italiana, guarda come dondolo, guarda come gondolo, guarda come dondolo, come twist, que me la ponían y yo bailaba sin parar como un desaforado, como un monito que hacía del payaso de la familia, digamos, ¿no? Bueno, después la vida muy pronto se me vino encima, convirtiéndome en un chico muy triste, seriecito y cerrado, y en el colegio, y peor todavía luego en las fiestas del secundario, donde yo era un intelectual introvertido y traumado, no bailaba ni loco, y cuando lo hacía me sentía ridículo porque era pésimo, el típico patadura. Y muchos, pero muchos años más tarde, la primera vez que entré a una taberna griega y escuché esa música y vi bailar a los parroquianos, aluciné y me dije, quiero bailar esto. Y estudié con todos los mejores de esa época en Buenos Aires, en los 90, ¿sí? Con Dermitzakis, con Sideris, con Costacopoulos, con Calvo y con un primo segundo mío en Atenas, muy bueno, Agnostopoulou, al punto de que me animé después a bailarlo mucho en escena, durante 2 años, por ejemplo, con mi versión de Edipo y también en tabernas. Y por esas eternas inseguridades personales y creo cierta objetividad me sigo sintiendo bastante patadura, pero lo importante es que le perdí totalmente el miedo y pude recuperar esa alegría infantil, animal, espontánea y genuina gracias a la danza griega, por lo cual para mí fue muy sanadora y sigue siendo sanador compartirla, por ejemplo, a través de esta propuesta, ¿sí? Este testimonio personal lo comparto deliberadamente para aquellos de ustedes que se sientan más inseguros con el cuerpo, porque como los que estamos aquí hoy somos todos más o menos y cada uno en su estilo intelectuales, a veces pasa que hay una cierta posible incomodidad con el cuerpo, y les aseguro, con mis 30 años de docencia, incluyendo el haber enseñado danzas griegas a actores para obras de teatro, así como a familiares y amigos en contextos no tan formales como los de un curso, creo que la vamos a pasar muy bien, porque lo que nos convoca es muy lindo, pero también confío mucho en mi capacidad de acompañarlos para largarse. Uno de los objetivos del curso es que después de estos 4 encuentros de 2 horas, los pasos básicos de las danzas que vamos a recorrer, el jasápico, el sérvico, el calamatiano, el zeimbekikos y el chisteteli, estén completamente incorporados, automatizados, de manera que uno adquiera la confianza de, en una situación de taberna o fiesta griega, poder sentir como algo no ajeno el hecho de poderlos bailar, y bailarlo de hecho a secas, para eso también, y desde luego en estos encuentros vamos a bailar mucho, muchísimo, Así que bien, les agradezco muchísimo su atención, su paciencia, su presencia, y espero que compartamos muchas cosas más juntos aquí. Buenas tardes.